Perlas del libro de Génesis. El diluvio nos deja grandes lecciones. Noé hace todo siguiendo las indicaciones de Dios. Dios ordena la cantidad de animales que deben ingresar al arca. Dios anuncia el día del diluvio. Dios cierra la puerta del arca. Dios halla justo a Noé. Buen día, hermanos de esperanza. Oremos. Gracias te damos, Padre, porque nos permites este día meditar, reflexionar, buscar las perlas del capítulo 7 del libro de Génesis. Permítenos, Señor, entender cuál es el mensaje que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El capítulo 7 del libro de Génesis registra el final de la historia de la humanidad antes de Noé, antes del diluvio, en el tiempo de Noé. La gracia para toda esa generación se terminó. Los hijos de Set se habían contaminado, se habían inmiscuido, se habían relacionado con los impíos, por lo cual fueron arrastrados. La triste historia de una humanidad que conoció de cerca a los patriarcas, la triste historia de una humanidad que conoció de cerca la historia de la creación, pero decidieron dejarse llevar por el pecado, y la paga del pecado es la muerte. ¿Qué lecciones encontramos para nosotros? Jesús puso como ejemplo, dentro de las señales del tiempo del fin, al diluvio, y dijo que el tiempo previo a la segunda venida de Cristo sería como el tiempo previo al diluvio, en el cual la gente seguiría en sus actividades como si todo estuviera en paz, como si todo fuera normal. Ingresemos al estudio de este capítulo 7, no sin antes pedirles que sigan, contagiemos el deseo, las ganas de estudiar la palabra de Dios a las amistades, a los amigos. Compartamos. Invitemos a las personas a que estudien versículo a versículo. Hay personas que quieren conocer a Dios, pero no quieren estudiar la Biblia. ¿Cómo van a entender la palabra de Dios si es que no leen la Biblia, no estudian la Biblia? Hoy vamos a sacar grandes lecciones para el tiempo del fin. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Esta declaración da que pensar. Dios no dice a ustedes, a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a las esposas de tus hijos, he visto justo. Dice Dios, a ti he visto justo. Como que la fe, la consagración de Noé fue una bendición para su familia y fue un medio, un canal para que ellos pudieran ingresar al arca. En el capítulo 6 leímos nosotros que dice: Noé halló gracia a los ojos de Dios. Luego dice que con Dios caminó Noé. Noé era varón justo, era perfecto.
en sus generaciones, pero no se dice lo mismo de su familia. Tal parece que la familia seguía los pasos de Noé, pero no hicieron nada trascendente. Después del diluvio vamos a saber un poco de los hijos, pero allí queda todo. A ti he visto justo. Y esta es la primera perla. Nadie que no sea justo va a ser salvo. Y lograr ser justos no está en nosotros, sino permitir que Dios obre en nuestra vida, que sea Dios, que sea el Espíritu Santo quien nos vuelva vencedores. En nuestro estudio del libro de Apocalipsis hemos visto que la corona de vida está reservada para el vencedor. Solo para el vencedor. Y aquí quien entra al arca es el justo y su familia. El salmista David escribe: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El justo es el que va a ingresar al arca. Después de 120 años, tal como Dios le anunció a Noé, el tiempo de gracia había terminado para esa generación. Dice Primera de Pedro 3:20 que Dios había hecho todo lo que era necesario para ese pueblo. ¿Qué es lo que nos dice Primera de Pedro 3:20? Dice: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Dios hizo todo lo que tenía que hacer por esta gente. Les anunció el mensaje. El arca misma era un mensaje poderoso. Se estaba levantando algo desconocido. ¿Qué es un arca? ¿Para qué? Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Se necesita fe para creer los anuncios de Dios. Por la fe, Noé ingresó al arca, pero también por esa misma fe condenó al mundo. Vivimos tiempos en los cuales las personas creen que su mediocridad, que su tibieza espiritual es suficiente. O nos consagramos completamente o lo perdemos todo. Los seres humanos en el tiempo de Noé, con descuido e indiferencia, habían proseguido rápidamente hacia su condenación. Había burlas, pero no había entrega, ninguno. Y lo triste es saber que todos los descendientes de Set, a excepción de Noé y su familia, se habían corrompido. El pensamiento era de continuo solo al mal. Solo 8. Y algo similar va a suceder en el tiempo del fin. El número simbólico de 144,000. Solo ese número simbólico de 144,000, solo los pocos habrán decidido entregar su vida y vivir para el Señor y ser salvos. Ancho es el camino que lleva a la perdición, angosto el que lleva a la salvación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Ahora encontramos otra perla. Noé sabía perfectamente diferenciar entre lo que era animal limpio y animal
inmundo. Cuando hablamos acerca de la alimentación tal como se especifica en Levítico 11, los que hoy día desafían esas instrucciones de Dios dicen, bueno, era para los judíos. Bueno, era para los judíos. Si fuera cierto que era para los judíos todas las revelaciones que recibieron, lo recibieron para enseñar a los gentiles, porque ellos fueron llamados para hacer luz de las naciones. Pero la distinción entre animales limpios e inmundos ya en el tiempo de Noé era claro. Hay muchas cosas que no se dicen en la Biblia, pero que queda evidente de que ya era conocido, que en algún momento se les había explicado a diferenciar entre los animales limpios e inmundos. El mismo Caín y Abel ya sabían diferenciar. Cuando Abel ofrece su ofrenda y Caín ofrece lo suyo, Dios ya les había dado instrucciones en qué consistían las ofrendas. Y ahora no le dice como en Levítico, mira, los animales limpios son estos, los animales inmundos son estos. No, Noé ya sabía cuáles eran limpios y cuáles eran inmundos. Nosotros todavía tenemos ciertos problemas para definir cuál es limpio y cuál es inmundo. Pero en el caso de Noé, no. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Hay una gran discusión sobre esto de 7 parejas de los animales limpios, porque en el capítulo anterior se había mencionado una pareja. Recuerden que la revelación de Dios es progresiva. Es progresiva. De a poco Dios va indicándonos y nos va dando su revelación. Al principio del llamado de Noé, Dios no consideró darle muchos detalles. Le dijo, vas a hacer ingresar animales limpios e inmundos, una pareja. Y ahora dice 7. ¿Y cuál es la posible explicación de que sean 7? Como vamos a ver al final del diluvio, de esos animales limpios, Noé tomó para ofrecer holocaustos a Dios, y de esos animales limpios debían de comer. Les servirían como alimento. La distinción entre animales limpios e inmundos ya existió desde antes del diluvio. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente. Miren, ¿qué encontramos aquí nosotros? Aquí encontramos una gran perla. Y esta perla le va a servir a los que estudian profecías, a los que estudian los eventos finales. Cuando Dios le llamó a Noé y le dijo que construyera un arca, no le dijo el día, pero ahora Dios le dice el día en el cual va a caer el diluvio. Le dice, entra al arca. De aquí a 7 días va a venir el diluvio. Le fue revelado a Noé el día en el cual él y su familia empezarían a sentir los golpes de las gotas, y qué gotas de lluvia sobre el arca. Noé y su familia estuvieron 7 días en el arca, ya encerrados, como lo vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces,
Aquí encontramos una perla. Hoy en día nosotros no sabemos el día en el cual va a venir Jesús. Pero aquí Dios nos habla claramente de que su pueblo lo va a saber. Dice el libro de Amós que no hará nada Dios sin que lo revele a sus siervos los profetas. Amós 3:7. Y el espíritu de profecía va a existir, se va a dar en el tiempo del fin, se va a manifestar de una forma muy, muy grande, a tal punto como dice Apocalipsis 18:1, la tierra será iluminada. Anote esa perla. Dios revela el día del diluvio y con seguridad que Dios revelará el día de la segunda venida de Cristo, el día del tiempo, del fin del tiempo de gracia, como aquí quedó bien establecido. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Debemos seguir las órdenes de Dios al pie de la letra. Al pie de la letra. No nos corresponde a nosotros hacer cambios. No nos corresponde a nosotros introducir mejoras. Así como Noé había cumplido todas las órdenes de Dios, de la misma manera procedió en las últimas horas. Cuando se le dijo cómo va a ser el arca, lo hizo al pie de la letra. Y cuando en esa última semana se le da anuncios, él hace como Dios le dijo. ¿Cuánto debe haber sufrido el patriarca Noé al ver cómo multitudes se iban a perder? Y no solo multitudes ajenas, lejanas, muchos de sus familiares, muchos de sus hermanos y hermanas. Recuerden que su padre, como dice Génesis 5, que ya hemos visto, tuvo hijos e hijas después que engendró a Noé. Y eso lo encontramos nosotros en el capítulo 5. Dice, fueron todos los días, ¿no?, del gran Lamec. Después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y todos esos hijos e hijas decidieron no creer. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Noé tenía 500 años cuando aparece en escena y se anuncia a sus 3 hijos. Y ahora dice que Noé tiene 600 años cuando viene el diluvio. Habían pasado 100 años. Y la Biblia nos va dando fechas. Nos va dando fechas de tal manera que este evento se diferencia de los demás relatos. Los demás relatos, por ejemplo, hay relatos que se han encontrado y que eran del tiempo también de Moisés, que hablan de diluvios, pero no dan fechas. Aquí se dan fechas. De 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. ¿Qué dice el versículo 1? Dijo Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Miren que Dios va dirigiendo todo el accionar de su pueblo. Entra. Pero dentro de 7 días recién va a venir el diluvio. ¿Se imaginan en esos 7 días las burlas que se habrán producido fuera? Noé dentro del arca y la gente rodeando el arca, burlándose de ellos. ¿Qué cosas habrán hecho? 7 días encerrados y sin lluvia. Pero ellos ingresaron porque el Señor les había dicho. Y ahora,
Cuando nosotros recordamos lo que dice Primera de Pedro 3:20, Pedro nos dice que tan solo 8 personas se salvaron del diluvio. De ahí que sea obvio que tanto Noé como sus 3 hijos no tenían sino una esposa cada uno. La poligamia, común entre los cainitas, no era practicada todavía por los seguidores del Dios verdadero. Y ese es un detalle a tener muy en cuenta. No tenían 2, 3 mujeres como lamentablemente después el pueblo de Dios también fue, adquiriendo costumbres de los gentiles. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra como mandó Dios a Noé. Más de uno debe preguntarse, ¿y cómo hizo esto Noé para que los animales entren? Recuerden que en asunto de salvación todo es la obra de Dios. Lo que el hombre no puede hacer lo hace Dios. Lo que el hombre puede hacer no lo hace Dios. Aquí Dios ha actuado de una manera tal, como una especie de impulso sobrenatural que hizo que los animales entraran de 2 en 2. No solo habían dos animales de cada especie, habían muchos. Pero los instintos fueron movidos. Y aquí vemos nosotros algo realmente milagroso. La misma gente debía haber visto este milagro cuando los animales entraban de a 2 en 2. ¿Por qué solo de 2 en 2? Y además, también los animales salvajes, todo tipo de animales ingresaron. Y no hubo revuelta en el arca. No hubo ataques de los animales salvajes, los carnívoros contra los demás animales. Allí encontramos nosotros la mano de Dios, porque en el asunto de salvación, en el plan de salvación, es Dios quien interviene directamente. Él es quien establece todo, todo, absolutamente todo. ¿Cómo va a ser? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que no sucede? Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, tal como Dios lo había anunciado a Noé. Al 7º día empezó el diluvio, tal como el Señor le había mencionado. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Presten atención lo que vimos en el primer capítulo, cuando Dios dice haya expansión, sepárese las aguas de las aguas. Hay agua arriba y hay agua abajo. Y ahora en el diluvio se rompen esas cisternas, esas cataratas, y caen aguas, dice, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Ya hemos visto que abismo es aquí en la tierra. Y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Agua en los cielos. Así como hay agua en la tierra, hay agua en los cielos. Y para aquellos que creen que el abismo es el infierno, de ese abismo surgieron aguas, no surgieron fuegos. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. El diluvio sucedió tal como Dios lo había anunciado. La segunda venida de Cristo sucederá tal como Dios lo ha anunciado. El día 10 del mes segundo del año 600 de Noé, Dios ordenó a Noé y a su familia que entren al arca. Y el día 17, 7 días después, como Dios le había dicho, cayeron las aguas,
las fuentes del grande abismo. Esta tierra que nunca antes había experimentado los efectos de la lluvia, súbitamente fue inundada por enormes masas de agua. En este mismo día entraron Noé y Sem y Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca. En ese mismo día, aparentemente como que el día del diluvio entraron, ¿verdad? Pero recuerden el versículo 1. Se le da la orden de ingresar, entren, porque en 7 días viene. En 7 días viene. Y ellos ingresaron en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. Todo el que tenía espíritu de vida, tal como Dios lo había establecido, ingresaron al arca. Y aquí encontramos otra gran perla. Anote esta perla. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. ¿Quién cierra la puerta del arca? No es Noé. Es Dios quien cierra la puerta del arca. Quien cierra el tiempo de gracia es Dios, no el ser humano. ¿Quién es que dice ya no hay más opción? Nadie más ingresa, es Dios, no el ser humano. Ningún ser humano. Y esa lección hay que tenerlo bien aprendida. Esta declaración hace resaltar la naturaleza milagrosa de los acontecimientos de la semana que precedió inmediatamente al diluvio. Este acto divino de cerrar la puerta del arca significó también que el tiempo de gracia de la raza caída había llegado a su fin. Así como en los días de Noé la puerta de la misericordia se cerró poco antes del día del castigo de Dios, así también en los últimos días el pueblo de Dios ha de ser amonestado. Cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, como dice Isaías 26:20, Mateo 24:37 al 39, segunda de Pedro 3:6 y 7. Cierra tras ti tus puertas un poquito de tiempo. ¿Y quién cierra esa puerta? Es Dios. Es Dios quien cierra. En todo el plan de salvación, estimados hermanos, es Dios quien ejecuta, no el ser humano. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Flotaba. Las aguas crecieron. ¿Por qué crecieron? Se abrieron todas, ¿no? Las cisternas, las cataratas. En el principio, en el día 2, como mencionábamos, era como que nuestro planeta era como una bola de agua en la cual había que hacer separación. Y ahora esa situación se volvía a repetir. Todo estaba cubierto de aguas. La descripción de los versículos del 17 hasta el 20. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo y de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron, aproximadamente 7 metros más. El monte más alto, después que fueron cubiertos los montes.
Esta mención invalida la creencia de que el diluvio fue un fenómeno local ocurrido en el valle de Mesopotamia. Muchos dicen, no, fue un diluvio local. Por ejemplo, los depósitos de aluvión descubiertos por los arqueólogos en Ur de los Caldeos, ni aun recurriendo a un exceso de imaginación, podrían relacionarse con el relato del Génesis acerca del diluvio. Por doquiera sobre la superficie de la tierra se encuentran restos fósiles de plantas y animales que es obvio que fueron depositados por el agua. ¿Qué dice la ciencia? ¿Cuál es el origen? ¿Cómo es que se produce petróleo? Y petróleo hay en todas partes, ¿verdad? Aquí en Sudamérica también hay. En Estados Unidos hay. Y es uno de los grandes productores. No es simplemente en la parte de Caldea. La universalidad de esta catástrofe también queda comprobada por las leyendas acerca del diluvio preservadas en los pueblos de casi cada raza de esta tierra. Cada pueblo dentro de sus relatos tiene un relato del diluvio. ¿Y por qué? Porque este fue un fenómeno universal que marcó a la humanidad. En la epopeya de Gilgamesh, allí encontramos muchas similitudes decisivas con el relato del Génesis, por lo cual algunos dicen que Moisés copió de ese relato de Gilgamesh. Pero hay diferencias, y muchas diferencias, para demostrar que el otro es una versión distorsionada. Una comparación de ambos deja en evidencia que este relato, el de Moisés, es un relato verídico, y de aquí se desprenden los demás relatos. Moisés escribe 1500 años aproximadamente antes de Cristo. El diluvio se produjo mucho tiempo atrás. ¿Se da cuenta? Entonces, los relatos, las historias como Gilgamesh, dicen que es más antiguo que el escrito de Moisés, que eso exista, no desmiente que el diluvio se haya dado. Por el contrario, lo confirma. Los pueblos tenían versiones acerca de un diluvio. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Todo lo que tenía aliento de vida en sus narices murió. Y una vez más encontramos aquí la responsabilidad del ser humano sobre la creación, sobre los animales. Lo que nosotros hacemos afecta a la creación y afecta a los animales. Así como con Noé se salvaron algunos animales, con los impíos murieron cientos y miles de animales. Y vamos encontrando nosotros cada vez perlas y perlas para nuestra vida espiritual. ¿Qué perlas está sacando usted hasta aquí de este relato? Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Se iba a producir un nuevo comienzo. Pero este nuevo comienzo fue muy doloroso. Lo mismo que los cielos nuevos y tierra nueva que nos esperan serán muy dolorosos. ¿Cuánta gente morirá como en el diluvio? Todos aquellos cuyos nombres no están registrados en el libro de la vida. ¿Cuánta gente en último momento, como en el tiempo de Noé, tocará la puerta, querrá entrar por miedo, no por amor? Pero Dios habrá cerrado la puerta.
y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Llovió 40 días, pero prevalecieron todavía 150 días. Y esto no es todo el tiempo. Aproximadamente el diluvio y sus consecuencias, sus efectos, transcurrió en el lapso de un año. Como vemos aquí en esta diapositiva, acá hacemos un breve resumen. Día 10 del mes 2 del año 600, Noé entra en el arca. Dios cierra la puerta. Ahí están los versículos. Día 17 del mes segundo, comienza el diluvio. Día 27 del tercer mes, llueven y prevalecen las aguas. Y día 17 del mes séptimo, prevalecieron las aguas 100 días adicionales. Y luego veremos mañana el resto de los acontecimientos de la bitácora del arca durante el diluvio. ¿Qué perlas sacamos de este relato? 1. Hay que ser vencedores para ser salvos, para recibir la corona de vida. Noé fue visto justo por Dios. Dios anuncia el día del juicio. Es Dios quien cierra la puerta del arca. Es Él. Los animales limpios e inmundos ya eran bien diferenciados en el tiempo de Noé y Noé sabía. Hay muchas verdades que vamos descubriendo que muchos creen que todavía empezó con la historia del pueblo de Israel, que no lo es. Pero la principal perla, ¿cómo estamos nosotros? ¿Nos estamos preparando para entrar al arca o estamos viviendo de tal forma que quedaremos fuera? Así como llegó el arca sirvió como un medio de salvación y llegó el diluvio, como Dios lo había anunciado, la segunda venida va a llegar. La palabra de Dios se va a cumplir tal como lo ha anunciado. Jesús prometió, vendré otra vez, y Él va a venir. Dios anunció, viene el diluvio, y el diluvio llegó. Lamentablemente, prácticamente toda la humanidad se perdió. Que nosotros no estemos en ese grupo que se pierde, sino en el grupo de los que se salvan. Pero eso va a depender de cómo llevamos nuestra comunión con Dios el día de hoy. Que Dios te bendiga. Amén.